Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que realmente nos derrite el corazón, o al menos, nos hace suspirar con romanticismo. Como habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en la historia de cómo Kerem dedicó una serenata que, enamoró perdidamente a Hande. Prepárense para un viaje por los detalles, las emociones y, quién sabe, quizás hasta nos inspira a todos a ser un poco más románticos. Si este tipo de contenido les encanta, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Así que, ¿de qué va todo esto de la serenata de Kerem a Hande? Pues bien, imaginen la escena: una noche estrellada, la luna baña todo con su luz plateada, y de repente un sonido dulce y melódico rompe el silencio. No es cualquier sonido, es música, es una canción interpretada con el alma, y está dedicada a una persona muy especial. Kerem, con su guitarra en mano y un corazón rebosante de sentimiento, se planta frente a la ventana de Hande. Pero esto no es solo una canción cualquiera, ¿verdad? Es la culminación de meses, o quizás años, de sentimientos reprimidos, de miradas que lo decían todo, de esa conexión intangible que te hace darte cuenta de que has encontrado a alguien que ilumina tu mundo. Vamos a desglosar esto. ¿Quiénes son Kerem y Hande? Aunque no tenemos los detalles específicos de su historia real o ficticia, podemos imaginar el tipo de personajes que encajarían en esta narrativa. Kerem podría ser ese chico un poco tímido al principio, pero con un alma de poeta y una profundidad de sentimientos que solo se revelan en momentos cruciales. Quizás ha estado enamorado de Hande desde hace tiempo, pero le faltaba el coraje, la chispa, el momento perfecto para expresarlo. Y Hande podría ser esa mujer que irradia una luz especial, que tiene esa dulzura y carisma que atraen a cualquiera, y que quizás también ha sentido algo por Kerem pero no estaba segura, o simplemente no había habido una señal tan clara. La serenata no es solo cantar bonito. Es un acto de valentía, una declaración pública de afecto. Es mostrarle a la otra persona que te has tomado el tiempo, que te has esforzado, que has puesto tu corazón en algo para ella. Imaginen el cuidado que Kerem debió haber puesto en elegir la canción. ¿Sería una melodía que ambos compartían? ¿Una que hablaba de sus sentimientos más profundos? ¿O quizás una que recordara algún momento especial en su historia? La letra, sin duda, debió ser crucial. Cada palabra elegida con precisión, cada verso cargado de significado. No es solo un recital, es un poema cantado, una carta de amor hecha música. Pensemos en el impacto que esto tuvo en Hande. Cuando escuchó esa voz, esa melodía, esa declaración. ¿Qué debió sentir? Probablemente una mezcla de sorpresa, emoción, quizás un poco de vergüenza, y sobre todo, una profunda sensación de ser vista y valorada. Es fácil imaginarla asomándose a la ventana, con los ojos brillantes, escuchando cada nota, sintiendo como su corazón latía cada vez más rápido. La serenata de Kerem no fue solo un gesto romántico, fue la chispa que encendió la llama, la confirmación de que lo que sentía Kerem era real y profundo. Ahora, ¿qué hace que una serenata sea tan efectiva para enamorar? Más allá de la música en sí, está la intención, la vulnerabilidad y el esfuerzo. Kerem se expuso. Se puso en una situación donde podía ser rechazado, pero eligió el riesgo por amor. Eso es inmensamente atractivo. Además, la serenata es un acto íntimo, incluso si se hace en un espacio público o semipúblico. Es dirigir toda esa energía y emoción a una sola persona. Es hacerle sentir que es el centro del universo en ese momento. Y eso, amigos míos, es magia pura. Podríamos imaginar diferentes escenarios para esta serenata. Tal vez fue una noche de verano con el aire cálido y perfumado. Quizás Kerem estaba nervioso, pero la pasión por Hande lo impulsó a seguir adelante. La guitarra, un instrumento clásico para las serenatas, añade ese toque de romanticismo atemporal. ¿Y la voz de Kerem? Podría ser ronca y apasionada, o suave y melódica, pero lo importante es que transmitía sinceridad. Cada nota, cada palabra, resonaba con un sentimiento genuino. Piensen en la reacción de Hande. No solo el momento de la serenata, sino el después. ¿Cómo cambió su percepción de Kerem? De repente ese chico que quizás admiraba o le gustaba, se convirtió en el hombre que la conquistó con arte y coraje. La serenata se convierte en un recuerdo imborrable, una historia que podrá contar una y otra vez, un momento que selló su conexión.
Y no nos olvidemos de las miradas que intercambiaron, la sonrisa que iluminó el rostro de Ande, la confirmación tácita de que esa noche, algo especial había comenzado. En el mundo actual, donde todo parece tan rápido y a veces un poco impersonal, un gesto como una serenata a la antigua usanza tiene un poder increíble. Nos recuerda que el amor, la conexión humana, a menudo se construye con estos actos de dedicación y expresión. Kerem no solo le cantó a Ande, le demostró que ella era importante, que sus sentimientos merecían ser compartidos de una manera hermosa y memorable. Podríamos especular sobre las consecuencias. ¿Fue esa serenata el principio de una relación duradera? El momento exacto en que los dos supieron que estaban hechos el uno para el otro. Es muy probable que sí. Las grandes historias de amor a menudo tienen un punto de inflexión, un momento clave que lo cambia todo. Y una serenata bien ejecutada, llena de sentimiento, tiene el potencial de ser precisamente eso. Además, la serenata de Kerem a Ande nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y la forma en que expresamos nuestro afecto. ¿Nos atrevemos a ser tan vulnerables? ¿Ponemos el mismo nivel de esfuerzo y dedicación en demostrarle a nuestros seres queridos cuánto los queremos? A veces las pequeñas cosas, los gestos románticos, pueden tener un impacto enorme. No tienen que ser serenatas épicas, pueden ser cartas, canciones dedicadas en público, o simplemente tomarte el tiempo para crear algo especial para la persona que te importa. La belleza de esta historia, o de este concepto, es que es universal. Todos hemos experimentado o deseado experimentar un amor así, un amor que se manifiesta de formas creativas y conmovedoras. La serenata de Kerem a Ande es un recordatorio de que el romance no ha muerto, de que todavía hay espacio para gestos grandiosos que tocan el alma. Pensemos en los detalles adicionales que harían esta historia aún más cautivadora. Quizás Ande no esperaba esto en absoluto. Estaba teniendo un día difícil, y la serenata llegó como un rayo de sol inesperado. O quizás Kerem había practicado durante semanas, perfeccionando cada nota, cada acorde, sabiendo que este era su momento para brillar y conquistar el corazón de Ande. La reacción de Ande es clave. Fue una reacción de pura alegría y asombro. Se dejó llevar por la emoción y bajó a encontrarse con Kerem. O quizás se quedó allí en la ventana, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, procesando la magnitud del gesto. Cualquiera que fuera la reacción, estoy seguro de que fue profundamente emotiva. La música crea conexiones, evoca recuerdos y despierta emociones. Una serenata es el epítome de esto. Es música hecha a medida, diseñada para transmitir un mensaje específico de amor y admiración. Y cuando esa música es interpretada por alguien que realmente siente lo que canta, el efecto es mágico. Kerem, al dedicar esta serenata, no solo le regaló a Ande una hermosa melodía, sino que le regaló un momento inolvidable, una experiencia que atesorará para siempre. Es un acto que trasciende el tiempo y las palabras, un lenguaje universal que habla directamente al corazón. Y la frase que enamora a Ande no es un mero detalle. Implica que la serenata tuvo el efecto deseado. No fue solo un intento, sino una conquista exitosa. Esto sugiere que Ande estaba receptiva, pero que el gesto de Kerem fue el catalizador final, la pieza que completó el rompecabezas de sus sentimientos. Para aquellos de ustedes que están en una relación o buscando el amor, espero que esta historia les inspire. A veces salirse de la zona de confort y hacer algo un poco extravagante, un poco romántico, puede marcar una gran diferencia. No tiene que ser una serenata a gran escala, pero sí un gesto que demuestre que te has tomado el tiempo y el esfuerzo para pensar en la otra persona y en cómo hacerla feliz. En resumen, la historia de la serenata de Kerem a Ande es un hermoso ejemplo de cómo el amor puede expresarse a través del arte y la dedicación. Es un recordatorio de la importancia de los gestos románticos, de la valentía de expresar nuestros sentimientos y del poder que tiene la música para tocar nuestras almas y crear conexiones profundas. Y hasta aquí nuestro recorrido por este romántico momento. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Hemos explorado la idea de una serenata como un acto poderoso de amor, la emoción que debió sentir Ande y la valentía de Kerem al expresarse de una manera tan memorable. Ha sido un placer compartir esta visión con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si esta historia les ha conmovido, inspirado o simplemente les ha parecido interesante, por favor, déjenme saberlo en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leer sus opiniones y pensamientos. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué opinan sobre las serenatas? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las historias románticas, y lo más importante, a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.